Leonardo da Vinci no solo fue el mayor genio del Renacimiento, sino también un hombre perseguido por su tiempo. A los 24 años, fue acusado de sodomía en una Florencia gobernada por el fanatismo religioso, enfrentando la amenaza de tortura, mutilación o incluso la muerte. Tras ser absuelto, se convirtió en un hombre hermético, escribiendo en código, ocultando su conocimiento y sumergiéndose en estudios prohibidos. Diseccionó cadáveres en la clandestinidad. Desafió a la Iglesia con descubrimientos anatómicos. Exploró los límites del arte y la ciencia. Y según algunas teorías, pudo haber estado vinculado a sociedades secretas. Tras su muerte, sus manuscritos desaparecieron. Su tumba fue profanada y su cráneo robado. ¿Qué secretos escondía que lo convirtieron en un peligro? ¿Qué intentaron borrar de la historia? La Florencia del siglo XV era un hervidero de arte y ambición. Las calles estaban repletas de comerciantes, artesanos, eruditos y mercenarios. Las torres de la ciudad se alzaban como testigos de la gloria y la traición. Y bajo el amparo de los Médici, la cultura florecía, pero también lo hacía la vigilancia. El poder de la Iglesia era absoluto. Nadie estaba por encima de la moral impuesta por Roma. Nadie podía desafiar las leyes del cuerpo y del alma sin enfrentar la condena eterna. Leonardo da Vinci tenía apenas 24 años cuando su nombre quedó marcado por un escándalo que lo perseguiría durante el resto de su vida. Era joven, talentoso, una promesa en el mundo del arte, discípulo del gran Verrocchio. Su mente ya creaba bocetos de máquinas imposibles, diseccionaba la naturaleza con una precisión casi inhumana y pintaba con una técnica que nadie en la ciudad podía igualar. Pero su genio no lo protegió del juicio de los hombres. En abril de 1476, un anónimo dejó una denuncia en la famosa caja de acusaciones de la ciudad. Una simple hoja de papel fue suficiente para poner en peligro su vida. En ella se afirmaba que Leonardo da Vinci y otros 3 hombres habían cometido sodomía con un joven de 17 años llamado Jacopo Saltarelli. No importaba si la acusación era cierta. No importaba si se trataba de una trampa de algún rival celoso de su talento. En la Florencia renacentista, la mera sospecha de sodomía podía significar el destierro, la tortura o la muerte. La sodomía era considerada no solo un crimen contra la moral, sino una aberración contra Dios. Un delito que debía ser castigado sin misericordia. Quienes eran declarados culpables eran azotados públicamente, mutilados o quemados vivos. Algunos desaparecían en las mazmorras de la iglesia y nunca volvían a ser vistos. Otros eran obligados a huir, perdiéndolo todo. El proceso fue breve y silencioso. Las pruebas eran débiles. El testimonio de la supuesta víctima era confuso. Y la familia Medici tenía poco interés en arruinar a un joven artista con futuro. Leonardo fue absuelto, pero su vida cambió para siempre. Desde ese momento, supo que sus movimientos serían vigilados. Comprendió que el mundo en el que vivía no solo castigaba la herejía contra Dios, sino también la herejía contra la moral impuesta. A partir de ese día, algo en él se cerró para siempre. El joven brillante y entusiasta se convirtió en un hombre reservado, enigmático, hermético. Aprendió que el conocimiento no solo debía adquirirse con esfuerzo, sino también ocultarse con astucia. Se distanció del ruido de la ciudad y comenzó a escribir en secreto. Fue entonces cuando adoptó su peculiar escritura especular, un código de sombras que solo podía leerse reflejado en un espejo. No dejó que nadie más supiera lo que pensaba. Los secretos se convirtieron en su única defensa. Pero el escándalo dejó una marca imborrable en su vida. Leonardo nunca se casó.
Nunca se le conoció una relación amorosa pública con una mujer. En su taller, rodeado de bocetos de anatomía, engranajes imposibles y máquinas de guerra, comenzó a rodearse de jóvenes aprendices. Uno de ellos, Gian Giacomo Caprotti, al que llamaría Salai, llegaría a convertirse en su sombra. Salai entró en su vida cuando tenía apenas 10 años. Era un niño travieso, ladronzuelo y provocador, pero poseía una belleza andrógina que recordaba a los ángeles pintados en los frescos de las iglesias. Leonardo lo acogió, lo vistió con ropas lujosas, lo mantuvo a su lado durante más de 25 años. Lo pintó una y otra vez, inmortalizándolo en retratos enigmáticos, entre ellos el inquietante San Juan Bautista, donde su mirada ambigua y su sonrisa velada recuerdan demasiado a la Mona Lisa. Los rumores nunca se detuvieron. En una sociedad obsesionada con el pecado, el silencio solo alimentaba el fuego de la sospecha. Pero Leonardo nunca respondió. Su vida entera se convirtió en un enigma. La acusación de sodomía fue el punto de inflexión que lo llevó a convertirse en un maestro del secreto. Desde entonces, no solo ocultó su vida privada, sino también su conocimiento. Aprendió que en un mundo dominado por la Iglesia y la Inquisición, el peligro no estaba solo en los placeres prohibidos, sino en las ideas demasiado adelantadas a su tiempo. Años después, cuando sus investigaciones lo llevaron a diseccionar cadáveres en la clandestinidad, cuando sus bocetos revelaron máquinas que no existirían hasta siglos después, cuando sus pinturas ocultaron mensajes que solo unos pocos sabrían interpretar, Leonardo aún recordaba el día en que estuvo a punto de perderlo todo. El mundo no estaba preparado para él, y él no estaba dispuesto a cometer el error de confiar en nadie. La acusación fue solo el inicio de una vida rodeada de secretos. ¿Por qué Leonardo comenzó a escribir en espejo? ¿Qué conocimientos empezó a ocultar tras este escándalo? ¿Fue el miedo o la desconfianza lo que lo convirtió en el hombre más enigmático del Renacimiento? Las calles de Milán eran un laberinto de sombras y silencios. Entre los palacios de los Sforza y los mercados abarrotados, se ocultaban pasadizos y talleres donde el conocimiento prohibido florecía en la oscuridad. En uno de esos lugares, en la penumbra de una habitación cerrada, Leonardo da Vinci se adentraba en los misterios más oscuros de la anatomía humana. Para la Iglesia, el cuerpo era sagrado, un templo inviolable, un reflejo de la creación divina, un objeto que solo Dios tenía el derecho de alterar. El estudio de la carne y los huesos era visto como un acto herético, un intento de desafiar la obra del Creador. Los cadáveres debían permanecer intactos, sellados en sus tumbas, esperando el juicio final. Pero Leonardo no veía en los cuerpos la esencia de un milagro divino. Veía un sistema perfecto, un mecanismo, una estructura de músculos, tendones y huesos diseñada con la misma precisión matemática con la que él trazaba sus máquinas de guerra y sus inventos imposibles. Los primeros cadáveres que diseccionó llegaron a sus manos de forma clandestina. Los hospitales de Milán y Florencia eran depósitos de muerte, llenos de enfermos desahuciados y cuerpos sin reclamar. En la oscuridad de la noche, cuando el hedor de la muerte se confundía con el humo de las velas y la humedad de los muros, Leonardo trabajaba en secreto, con el pulso firme de un cirujano y la curiosidad de un visionario. Las disecciones no eran limpias ni precisas como en los modernos laboratorios. El proceso era brutal, una lucha constante contra el tiempo y la putrefacción. Los cadáveres se descomponían con rapidez, los tejidos se hinchaban y se volvían quebradizos, los órganos se licuaban en cuestión de horas. Trabajar con un cuerpo en estas condiciones era una carrera desesperada contra la corrupción de la carne. El hedor era insoportable
Una mezcla de sangre, fluidos pútridos y el rancio aroma del pergamino donde Leonardo registraba cada uno de sus hallazgos. Para evitar que los cuerpos se deterioraran demasiado rápido, Leonardo empezó a experimentar con formas rudimentarias de conservación. Sumergía los órganos en soluciones salinas, los cubría con paños empapados en vinagre, intentaba retrasar el inevitable proceso de descomposición con métodos que, siglos después, formarían la base de la embalsamación moderna. Pero incluso con estos intentos, cada disección era una batalla perdida contra el tiempo. Las manos de Leonardo recorrían los cuerpos con la precisión de un escultor. Cortaba con cuchillas afiladas, separaba la piel como si retirara la cubierta de un mecanismo oculto. Seguía los músculos hasta sus puntos de origen y destino. Sus dibujos, trazados con líneas exactas y sombreados meticulosos, eran más detallados que cualquier tratado médico de su época. No había en sus bocetos un solo trazo de imprecisión, una sola curva que no correspondiera a la forma real del cuerpo humano. Pero el verdadero horror no estaba en las disecciones mismas, sino en el origen de los cadáveres. Las morgues oficiales no eran suficientes para alimentar su insaciable necesidad de conocimiento. Los cuerpos de criminales ejecutados eran escasos y las restricciones eran cada vez más severas. Algunos de sus discípulos comenzaron a traerle cadáveres de orígenes inciertos. Se dice que ciertas noches, cuando las campanas de la ciudad marcaban la medianoche, Leonardo recibía en su taller cuerpos aún frescos, envueltos en telas burdas, cubiertos de tierra recién removida. No hay registros oficiales de que Leonardo participara en la profanación de tumbas, pero la cantidad de disecciones que realizó en comparación con otros anatomistas de su época sugiere que tenía acceso a cuerpos de formas no convencionales. Es posible que su prestigio le abriera puertas en los hospitales, que su relación con los mecenas de la corte le garantizara protección, pero también es posible que hubiera recurrido a métodos que jamás serían documentados. Las sombras de la historia ocultan la verdad. Uno de los aspectos más inquietantes de sus estudios fue su obsesión con el proceso de descomposición. No solo quería entender cómo funcionaba el cuerpo en vida, sino también qué ocurría después de la muerte. Documentó con precisión macabra cómo la piel se volvía cerosa, cómo los órganos se convertían en una masa viscosa, cómo el esqueleto quedaba al descubierto cuando la carne era devorada por el tiempo. Su fascinación por la muerte no era la de un filósofo o un religioso, era la de un ingeniero que quería comprender el destino final de la materia. Los fetos fueron otro de sus mayores enigmas. En sus cuadernos hay dibujos impactantes de embriones dentro del útero, representados con una exactitud tan asombrosa que la ciencia no alcanzaría ese nivel de detalle hasta siglos después. Pero, ¿de dónde sacó estos cuerpos? Las disecciones de mujeres embarazadas eran prácticamente imposibles en esa época. Se han sugerido muchas teorías, que pudo haber conseguido cadáveres de mujeres que murieron en el parto, que pudo haber tenido acceso a hospitales donde la muerte materna era común, o incluso que pudo haber recibido estos fetos de manos de personas que preferían no hacer preguntas. La verdad nunca se sabrá. Para Leonardo, cada cuerpo diseccionado era una revelación. Mientras los médicos de su época seguían dependiendo de textos medievales, él creaba un atlas anatómico que no sería superado hasta el siglo XIX. Entendió los huesos, los músculos, los órganos y los nervios como nadie antes. Vio el cuerpo humano no como un misterio divino, sino como una máquina perfecta, diseñada con una precisión matemática que ningún arquitecto podría igualar. Sin embargo, la Iglesia tenía oídos en todas partes. El Vaticano no ignoraba los rumores sobre sus disecciones nocturnas.
En 1515, cuando Leonardo se encontraba en Roma bajo el mecenazgo del Papa León X, su taller fue registrado por orden de la Santa Sede. Sus herramientas fueron confiscadas, su acceso a cadáveres restringido. Era un aviso, un recordatorio de que el conocimiento tenía un precio y que si cruzaba ciertos límites, el castigo podía ser definitivo. Los estudios anatómicos de Leonardo nunca fueron publicados en vida. Después de su muerte en 1519, sus cuadernos se dispersaron, y muchos de sus descubrimientos quedaron olvidados por siglos. Si hubieran salido a la luz en su época, la medicina habría avanzado 200 años antes. Pero la humanidad no estaba preparada para sus revelaciones. Y tal vez, ni siquiera él estaba preparado para enfrentarse a las consecuencias de lo que había descubierto. Leonardo había explorado los secretos del cuerpo humano como nadie antes. Pero el peligro acechaba. La Iglesia comenzaba a interesarse demasiado en sus estudios, y su método de escribir en espejo y ocultar sus conocimientos no era solo una excentricidad, sino una necesidad. ¿Qué secretos más oscuros escondían sus cuadernos? ¿Por qué su paranoia aumentaba con los años? La mente de Leonardo da Vinci era un laberinto de enigmas, un espacio donde el conocimiento no solo se exploraba, sino que se protegía con un celo casi paranoico. Cada idea, cada observación, cada descubrimiento quedaba registrado en sus cuadernos, pero no de la manera en que cualquier otro hombre lo haría. Leonardo no escribía como los demás. Su caligrafía era un espejo de sí mismo, invertida, enigmática, imposible de leer a simple vista. Solo podía ser descifrada con un reflejo. Desde sus primeros años, Leonardo mostró una predilección por lo oculto. No solo era un maestro del arte y la anatomía, sino también del secreto. Sus escritos no estaban dirigidos al mundo contemporáneo, sino a un lector futuro, alguien que pudiera comprenderlo sin las ataduras de la ignorancia y la superstición. Para proteger sus conocimientos, desarrolló una técnica de escritura especular, una forma de cifrado rudimentaria, pero efectiva en una época donde la mayoría de la población era analfabeta. Si un extraño encontraba sus cuadernos, no podría leerlos con facilidad. Muchos han intentado explicar el motivo de este hábito tan peculiar. Algunos afirman que lo hacía simplemente porque era zurdo, y escribir de derecha a izquierda evitaba que manchara la tinta con la mano. Sin embargo, esta teoría resulta insuficiente, pues Leonardo solo utilizaba esta escritura en sus notas personales, nunca en documentos oficiales o cartas dirigidas a sus mecenas. La realidad es que su escritura invertida era una barrera de protección, una forma de asegurarse de que nadie pudiera entender sus pensamientos sin su permiso. Pero, ¿qué temía Leonardo? ¿Qué secretos estaban escondidos en sus códices, tan valiosos que debían ser protegidos incluso después de su muerte? En sus manuscritos, abordaba una multitud de temas que podían considerarse peligrosos en su época. Disecciones humanas detalladas, máquinas de guerra, inventos adelantados por siglos, estudios sobre la naturaleza de la luz y el movimiento, teorías anatómicas que desafiaban los dogmas establecidos. En un mundo dominado por la Iglesia, donde el pensamiento debía ajustarse a las Escrituras, Leonardo era un hombre que no encajaba, un pensador que caminaba sobre la delgada línea entre el conocimiento y la herejía. Uno de los temas que más preocupaban a la Iglesia era su interés en la naturaleza del alma humana. Mientras los teólogos debatían sobre la existencia del espíritu y su relación con el cuerpo, Leonardo diseccionaba cadáveres y observaba con una precisión casi inhumana la estructura del cerebro y los nervios. Buscaba respuestas en la carne, no en la fe. En sus notas, escribió sobre la falsedad de muchas creencias religiosas, sugiriendo que la mente no era un misterio divino, sino una máquina biológica.
Sus estudios anatómicos lo llevaron a explorar la fisiología del ojo y la percepción de la luz. Dibujó con exactitud el mecanismo de la visión, describiendo cómo la retina capturaba las imágenes y cómo el cerebro las interpretaba. Sin embargo, esta teoría contradecía la doctrina aristotélica aún vigente en la Iglesia, que afirmaba que la visión era resultado de rayos que salían de los ojos y tocaban los objetos. El descubrimiento de Leonardo era revolucionario, pero también peligroso. Además de sus estudios anatómicos, sus códices estaban llenos de esquemas de máquinas imposibles para su tiempo. Inventó un diseño primitivo de helicóptero, bocetos de vehículos blindados que prefiguraban los tanques de guerra, y mecanismos que, siglos más tarde, serían reconocidos como prototipos de robots. Si sus ideas hubieran sido comprendidas en su época, podrían haber cambiado la historia de la ingeniería y la guerra. Pero Leonardo no confiaba en los hombres. Sabía que sus descubrimientos, en las manos equivocadas, podían convertirse en instrumentos de destrucción. Uno de sus códices más inquietantes es el Códice Leicester, donde escribe sobre la naturaleza del agua y la erosión de la tierra. A partir de sus observaciones de fósiles marinos encontrados en las montañas, llegó a una conclusión que iba en contra de la interpretación bíblica de la creación. La Tierra tenía una historia mucho más antigua de lo que la Iglesia afirmaba. Su hipótesis sugería que los océanos habían cubierto los continentes en tiempos remotos y que la historia geológica del planeta era un ciclo continuo de cambio y transformación. Esto contradecía la idea de un mundo creado en 7 días, inmutable desde el Génesis. A medida que sus investigaciones se volvían más audaces, su miedo a ser censurado crecía. La Iglesia había perseguido a otros pensadores por ideas mucho menos radicales. Giordano Bruno sería quemado en la hoguera en 1600 por proponer que el universo era infinito. Galileo Galilei, que también trabajó bajo la protección de los Médici, sería juzgado por la Inquisición por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Leonardo comprendió que si sus descubrimientos eran revelados en el momento equivocado, su destino no sería diferente. La amenaza de la censura no era solo una paranoia. En 1515, cuando Leonardo se encontraba en Roma, su taller fue registrado por órdenes del Vaticano. Su acceso a cadáveres fue revocado, sus investigaciones fueron interrumpidas y algunas de sus herramientas fueron confiscadas. Aunque nunca fue formalmente acusado de herejía, era evidente que la Iglesia estaba observándolo de cerca. Tras su muerte en 1519, sus cuadernos se dispersaron, muchos de ellos perdidos para siempre. Se dice que varios códices terminaron en los archivos secretos del Vaticano, sellados junto a otros documentos que la Iglesia nunca ha permitido que el mundo vea. Otros fueron vendidos, robados o simplemente desaparecieron. Se estima que más de la mitad de sus escritos originales nunca fueron recuperados. Leonardo había pasado toda su vida protegiendo sus pensamientos de los ojos equivocados, pero ni siquiera en la muerte pudo asegurarse de que sus secretos permanecieran intactos. Muchos de sus manuscritos desaparecieron tras su muerte, y algunos de los que sobrevivieron no fueron descifrados hasta siglos después. ¿Qué conocimientos contenían aquellos que nunca fueron encontrados? ¿Fueron ocultados intencionalmente por la Iglesia o por aquellos que querían monopolizar su genio? La historia de la humanidad está plagada de sociedades secretas, de hermandades ocultas que han custodiado conocimientos prohibidos a lo largo de los siglos. En este tejido de misterios, Leonardo da Vinci aparece como una figura enigmática, rodeada de símbolos y mensajes que han desconcertado a generaciones. Su vida, marcada por la genialidad, también estuvo envuelta en teorías que lo vinculaban con órdenes clandestinas, guardianas de saberes antiguos y verdades que la Iglesia temía.
¿Perteneció realmente Leonardo a una sociedad secreta? ¿Fue un iniciado en conocimientos que trascendían su época? ¿Ocultó mensajes cifrados en sus obras más famosas? Los rumores de su relación con órdenes esotéricas surgieron a partir de múltiples indicios dispersos en sus escritos, su arte y su filosofía. Desde los Rosacruces hasta el Priorato de Sion, muchas han sido las organizaciones a las que se le ha vinculado. Se dice que su profundo conocimiento en geometría sagrada y en proporciones místicas no era producto de una mente aislada, sino el resultado de un linaje de pensadores que transmitieron conocimientos en secreto, lejos de la mirada de la Iglesia. En sus códices y pinturas hay símbolos, números y disposiciones espaciales que parecen indicar que Leonardo no solo fue un observador del mundo visible, sino también un depositario de conocimientos ocultos. Uno de los mayores enigmas que rodean su legado es La Última Cena, la obra maestra que pintó en el convento de Santa María delle Grazie en Milán, entre 1495 y 1498. Lo que debería haber sido una representación religiosa tradicional de Cristo y sus apóstoles se convirtió en un rompecabezas de interpretaciones, una imagen repleta de detalles desconcertantes que parecen desafiar la narrativa establecida por la Iglesia. El primer elemento que llama la atención es la ausencia del cáliz sagrado. En la tradición cristiana, la Última Cena es el momento en que Jesús instituye la Eucaristía, ofreciendo el vino como su sangre y el pan como su cuerpo. Pero en la pintura de Leonardo, el cáliz no aparece. Esto ha llevado a especulaciones de que Leonardo quería transmitir un mensaje oculto, que el Santo Grial no era un objeto físico, sino una persona. Esa teoría se refuerza con el aspecto de la figura sentada a la derecha de Jesús. Oficialmente, la Iglesia ha dicho que es Juan el Evangelista, pero su apariencia es sorprendentemente femenina. Sus facciones delicadas, su cabello largo y su postura inclinada evocan la imagen de una mujer, y algunos creen que en realidad se trata de María Magdalena. Según esta hipótesis, Leonardo estaba insinuando que Jesús y María Magdalena tenían un vínculo más profundo de lo que la Iglesia reconocía, e incluso que ella pudo haber sido su esposa y la portadora de su descendencia. La idea de un linaje sagrado ha sido una constante en múltiples teorías esotéricas. Algunas órdenes secretas, como el Priorato de Sion, han sido señaladas como guardianas de este secreto, protegiendo la supuesta genealogía de Cristo. Si Leonardo estaba al tanto de esta idea y la plasmó en su obra, significaría que fue un iniciado en estos conocimientos prohibidos y que utilizó su pintura para transmitir una verdad oculta a aquellos que supieran interpretar sus códigos. Otro detalle desconcertante es la disposición de las manos en la pintura. Jesús y la figura que podría ser María Magdalena forman con sus cuerpos la letra M, un posible indicio del nombre Magdalena o un símbolo de matrimonio. Además, en la parte central de la composición, entre Jesús y la figura a su derecha, hay un espacio vacío en forma de V, una figura que en simbología esotérica representa lo femenino, la fertilidad y la matriz. Para algunos, esta es otra pista de que Leonardo estaba sugiriendo la importancia de María Magdalena en la historia cristiana. Más allá de estos elementos visuales, hay otro enigma aún más oscuro: la posibilidad de que en la Última Cena haya mensajes codificados relacionados con sociedades secretas y la numerología oculta. Algunos estudios han analizado la disposición geométrica de la pintura, encontrando patrones matemáticos y relaciones numéricas que parecen indicar la presencia de un mensaje cifrado. En particular, ciertos investigadores han señalado que los números 3 y 12 tienen un papel crucial en la composición. El número 3
repetido constantemente en la pintura, las agrupaciones de apóstoles, las posiciones de las manos, la estructura arquitectónica del fondo. Ha sido vinculado con la tríada sagrada en diversas tradiciones esotéricas. El número 12, que corresponde a la cantidad de apóstoles, es también una cifra clave en muchas sociedades secretas, representando el ciclo de los cielos, los signos zodiacales y la estructura oculta del tiempo. Si Leonardo realmente tenía vínculos con una orden secreta, es posible que la Última Cena fuera más que una simple pintura religiosa. Pudo haber sido un manifiesto codificado, una declaración simbólica sobre la verdadera historia del cristianismo, oculta por la Iglesia y preservada en secreto por aquellos que tenían acceso al conocimiento prohibido. Los rumores sobre su participación en sociedades clandestinas no terminan en el priorato de Sion. Algunos han sugerido que pudo haber estado relacionado con los Rosacruces, una orden mística que combinaba ciencia, alquimia y conocimientos ocultos. Sus escritos, llenos de referencias a la proporción áurea, la geometría sagrada y la estructura matemática del universo, parecen encajar con los principios de esta hermandad. Además, el hecho de que sus obras tengan una obsesión casi ritual con la simetría y la armonía, refuerza la idea de que Leonardo tenía acceso a conocimientos herméticos que iban más allá de la ciencia tradicional de su tiempo. Si perteneció o no a una sociedad secreta es un misterio que nunca podrá resolverse con certeza. Sin embargo, lo innegable es que sus obras contienen mensajes que desafían la interpretación convencional. Sus pinturas están llenas de códigos ocultos, sus escritos están llenos de símbolos encriptados, y su vida estuvo rodeada de un hermetismo que solo alimenta las sospechas. La Iglesia nunca condenó oficialmente a Leonardo, pero tampoco ignoró sus actividades. En sus últimos años, sus movimientos fueron vigilados, sus investigaciones fueron interrumpidas y sus escritos fueron confiscados tras su muerte. Si alguna vez tuvo acceso a conocimientos prohibidos, es posible que la Iglesia o ciertas familias poderosas se aseguraran de que no se transmitieran al mundo. Los enigmas de Leonardo siguen sin respuesta. ¿Fue realmente un iniciado en un conocimiento oculto que lo llevó a plasmar mensajes cifrados en sus obras? ¿Sabía algo sobre la verdadera historia del cristianismo que otros intentaron suprimir? La Última Cena es una de las pinturas más estudiadas de la historia, pero su verdadero significado aún permanece en la sombra. Leonardo dejó un legado de preguntas sin respuesta. Pero lo más inquietante no es lo que sabemos de él, sino lo que nunca se nos permitió descubrir. ¿Qué más ocultaba en sus manuscritos? ¿Qué conocimientos desaparecieron junto con sus escritos tras su muerte? Desde los primeros días de su carrera, Leonardo da Vinci supo que el conocimiento no era solo poder, sino también peligro. La Iglesia dominaba cada aspecto de la vida intelectual y espiritual en Europa, y cualquier idea que desafiara los dogmas establecidos podía condenar a su creador al ostracismo, la tortura o la muerte. Durante el Renacimiento, la Inquisición extendía sus tentáculos sobre todo aquel que se atreviera a cuestionar las verdades impuestas por Roma. Leonardo, con su mente incansable y su sed de respuestas, era un hombre que caminaba constantemente en la frontera de la herejía. A lo largo de su vida, acumuló una cantidad inmensa de conocimientos en sus códices, manuscritos y estudios anatómicos. Muchos de estos documentos contenían teorías científicas, observaciones astronómicas y diseños mecánicos que estaban siglos adelantados a su tiempo. Sin embargo, lo que más inquietaba a la Iglesia no eran sus bocetos de máquinas voladoras ni sus inventos bélicos, sino sus estudios sobre la anatomía humana y la verdadera naturaleza del mundo. Estos conocimientos no solo desafiaban las enseñanzas cristianas,
sino que amenazaban con desmontar las creencias fundamentales que mantenían a la Iglesia en el poder. En 1513, Leonardo llegó a Roma bajo la protección de Giuliano de Medici, hermano del Papa León X. Fue una estancia rodeada de sospechas y restricciones. Roma era el centro del poder eclesiástico, y dentro de sus muros, las mentes inquisidoras vigilaban cada pensamiento que pudiera desviarse de la doctrina oficial. La Iglesia sabía quién era Leonardo, conocía su genio y, lo más importante, conocía los peligros de su mente inquisitiva. Los primeros signos de una vigilancia sistemática comenzaron cuando su taller en Roma fue registrado en 1515. Los inquisidores, siguiendo órdenes del Vaticano, confiscaron algunos de sus escritos y prohibieron que continuara sus estudios anatómicos. Durante años, Leonardo había diseccionado cadáveres en secreto, revelando con una precisión escalofriante los secretos del cuerpo humano. Había descubierto el funcionamiento del corazón, la estructura del cerebro y el desarrollo del feto en el útero, hallazgos que la Iglesia consideraba peligrosos, pues contradecían la visión de que el cuerpo humano era un misterio divino, creado a imagen de Dios y no una máquina biológica. Este incidente no solo fue una advertencia, sino un mensaje claro. La Iglesia estaba observando sus pasos. Leonardo comprendió que, aunque no había sido arrestado ni condenado, el Vaticano tenía el poder de silenciarlo en cualquier momento. Este miedo pudo haber sido la razón por la cual muchos de sus estudios nunca fueron publicados. En vida, nunca permitió que sus códices anatómicos fueran revelados al público, tal vez porque sabía que, si caían en manos equivocadas, su destino sería el mismo que el de tantos otros pensadores perseguidos por la Inquisición. Pero el verdadero misterio comenzó tras su muerte en 1519. Con la desaparición de Leonardo, muchos de sus manuscritos también desaparecieron. Se estima que escribió cerca de 13.000 páginas de notas, estudios científicos, bocetos y observaciones sobre el mundo. Sin embargo, más de la mitad de estos documentos jamás fueron encontrados. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Fueron destruidos? ¿Confiscados? ¿Ocultados deliberadamente para que nunca vieran la luz? Sabemos que su discípulo más cercano, Francesco Melzi, heredó la mayor parte de sus escritos. Pero después de la muerte de Melzi, los manuscritos fueron vendidos, dispersos y algunos incluso robados. Algunos de ellos terminaron en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, otros en colecciones privadas, y algunos fueron adquiridos por la realeza europea. Pero otros, los más enigmáticos, simplemente desaparecieron. Existen múltiples teorías sobre el destino de estos escritos. Algunos creen que el Vaticano intervino para asegurarse de que ciertas investigaciones de Leonardo no fueran reveladas al mundo. Es sabido que la Iglesia poseía y sigue poseyendo los archivos secretos del Vaticano, un inmenso depósito de documentos inaccesibles al público, donde se almacenan textos históricos considerados demasiado peligrosos o comprometidos. ¿Podrían estar los manuscritos de Leonardo allí, escondidos junto con otros documentos prohibidos? Otro punto de interés es el destino de su estudio sobre astronomía y geología. Leonardo había escrito sobre la antigüedad de la Tierra, contradiciendo la versión bíblica de la creación. En sus notas, señalaba fósiles marinos encontrados en montañas, lo que le llevó a concluir que la Tierra había sido cubierta por océanos en un pasado remoto, desmintiendo la idea de que el planeta tenía solo unos pocos miles de años, como enseñaba la Iglesia. Esta teoría era radicalmente peligrosa, pues anticipaba los descubrimientos de la geología moderna y dejaba en evidencia las falacias de la cronología bíblica. Si estos documentos desaparecieron intencionadamente,
no sería la primera vez que la Iglesia suprimía conocimientos que contradecían su autoridad. Durante siglos, textos de pensadores antiguos como Aristarco de Samos, que propuso el modelo heliocéntrico antes que Copérnico, fueron destruidos o silenciados. El mismo Galileo Galilei, quien retomó teorías similares a las que Leonardo pudo haber concebido, sería obligado a retractarse bajo amenaza de la Inquisición. Además de la censura eclesiástica, otra teoría sugiere que algunos de los manuscritos más importantes de Leonardo fueron adquiridos en secreto por familias poderosas de la época, como los Medici o los Borbones. Es posible que estos documentos contuvieran diseños de máquinas avanzadas, estrategias militares o conocimientos sobre óptica y mecánica que podían ser utilizados para obtener ventajas estratégicas. Si esto es cierto, entonces parte de su legado no desapareció por accidente, sino que fue deliberadamente ocultado por aquellos que querían monopolizar su conocimiento. Otro enigma es el hecho de que algunos de sus códices fueron recuperados en circunstancias extrañas. El Códice Leicester, por ejemplo, uno de sus manuscritos más importantes sobre la naturaleza del agua y la luz, reapareció siglos después en colecciones privadas y finalmente fue comprado por $6 millones Bill Gates en 1994. Si algunos de sus documentos pudieron ser hallados, ¿qué otros siguen ocultos en colecciones inaccesibles, en bibliotecas secretas o en archivos nunca revelados al público? La desaparición de sus manuscritos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué conocimientos de Leonardo fueron considerados demasiado peligrosos para la humanidad? No solo era un artista, sino un científico que exploró las profundidades del cuerpo humano, las leyes de la naturaleza y los principios mecánicos que podrían haber adelantado la revolución industrial por siglos. Si algunos de sus escritos fueron suprimidos, es porque contenían verdades que los poderes de su tiempo no estaban dispuestos a permitir que se difundieran. Más de 500 años después de su muerte, los misterios de Leonardo da Vinci siguen sin resolverse. Los documentos perdidos, la intervención del Vaticano, los códices desaparecidos y los secretos enterrados en el tiempo nos hacen preguntarnos: ¿qué más pudo haber descubierto este genio? ¿Y quién decidió que el mundo no debía saberlo? Leonardo murió en 1519, pero su legado quedó incompleto. ¿Cuántos de sus estudios fueron destruidos y cuántos siguen escondidos en las sombras? ¿Qué descubrimientos suprimidos por la Iglesia podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y la ciencia? El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci cerró los ojos por última vez en su residencia de Clos-Lucé, en Francia, bajo la protección del rey Francisco I. Su salud había estado deteriorándose durante los últimos años, afectado por lo que algunos describieron como una parálisis en la mano derecha, posiblemente a causa de un derrame cerebral. Sin embargo, hasta sus últimos días, su mente permaneció lúcida, sus manos seguían esbozando bocetos y sus pensamientos continuaban explorando los misterios del universo. La versión oficial de su muerte ha sido rodeada de un velo romántico y mitificado. La leyenda dice que murió en los brazos del rey Francisco I, quien lo admiraba profundamente. Pero esta historia, más propia de la propaganda real que de la verdad histórica, ha sido descartada por muchos historiadores. En realidad, Leonardo pasó sus últimos días en compañía de sus discípulos más cercanos, entre ellos Francesco Melzi, a quien dejó la mayor parte de sus escritos y posesiones. Pero lo que sucedió después de su muerte desató una cadena de desapariciones, saqueos y conspiraciones que aún hoy no han sido resueltas. Leonardo fue enterrado en la capilla de San Florentin, dentro del castillo de Amboise. Allí descansaron sus restos, hasta que la Revolución Francesa
convirtió su tumba en un enigma. En 1793, la capilla fue destruida casi por completo, sus muros derribados y su suelo profanado. Las tumbas que se encontraban allí fueron removidas, los restos esparcidos o saqueados por ladrones en busca de riquezas. Se dice que la tumba de Leonardo fue violada en este proceso y su cráneo desapareció sin dejar rastro. Años después, en 1863, el arqueólogo francés Arsène Houssaye realizó excavaciones en el sitio donde se encontraba la capilla y halló un esqueleto con una placa que decía Leonardus Vinci. Sin embargo, la autenticidad de estos restos nunca ha sido confirmada. Entre los huesos hallados, se encontró un cráneo que presentaba características inusuales. Era de un tamaño considerablemente mayor al promedio, con una forma que algunos describieron como la de un pensador, con un desarrollo craneal prominente en la zona frontal. Pero la historia no termina ahí. Durante el siglo XIX, aparecieron rumores de que el cráneo de Leonardo había sido robado antes de la Revolución Francesa. Algunas teorías apuntan a que fue sustraído por grupos esotéricos o sociedades secretas que creían que poseía un conocimiento místico. Los masones, los rosacruces e incluso el Vaticano han sido señalados como posibles responsables de su desaparición. Se cree que el cráneo pudo haber sido utilizado en rituales alquímicos o ceremonias de poder, ya que muchas de estas sociedades atribuían un valor sagrado al cráneo de los grandes genios, creyendo que su esencia aún podía ser absorbida por quienes lo poseyeran. Otra teoría sugiere que su cráneo fue extraído para estudios científicos en secreto, con la intención de analizar su estructura cerebral. Leonardo fue un hombre cuya inteligencia parecía sobrepasar los límites humanos, y la idea de que su cerebro pudiera contener alguna particularidad anatómica única llevó a la especulación de que ciertos anatomistas intentaron estudiarlo. En el siglo XIX, cuando las teorías de la frenología, que intentaban relacionar la forma del cráneo con la inteligencia, estaban en auge, poseer el cráneo de Leonardo habría sido un trofeo incalculable. El enigma de su tumba también se ve envuelto en otro misterio. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con sus otros restos. Si bien algunos huesos fueron recuperados en el siglo XIX y colocados en una nueva tumba dentro del castillo de Amboise, nunca se pudo probar que pertenecieran a Leonardo. Las pruebas científicas no han podido verificar su autenticidad, y las sospechas de que su esqueleto fue fragmentado y sus restos vendidos en el mercado negro siguen vigentes. Los archivos secretos del Vaticano también han sido mencionados en relación con su muerte. Algunos teóricos creen que la Iglesia pudo haber intervenido en la recuperación de sus restos para evitar que fueran objeto de culto por sociedades esotéricas. Si Leonardo fue realmente un hereje en secreto, un pensador que desafió a la religión con sus descubrimientos científicos, la Iglesia podría haber intentado borrar cualquier vestigio de su existencia física para impedir que su legado creciera aún más en el imaginario popular. Otro aspecto inquietante es el destino de su cerebro. A lo largo de la historia, los cerebros de figuras icónicas han sido robados, disecados y estudiados en busca de respuestas sobre su genialidad. Esto ocurrió con el cerebro de Albert Einstein, que fue extraído sin autorización y seccionado en más de 240 fragmentos. Si alguien quiso preservar el cerebro de Leonardo, es posible que aún hoy sus restos estén en posesión de alguna institución, colección privada o incluso en los mismos archivos ocultos del Vaticano. Pero tal vez lo más perturbador de todo no sea la desaparición de su cráneo, sino el hecho de que su muerte marcó el inicio de una serie de desapariciones aún más grandes: las de sus escritos. Durante siglos, sus manuscritos fueron dispersados, vendidos, robados
y algunos incluso destruidos. El hecho de que su tumba fuera profanada, que su cráneo desapareciera y que sus documentos fueran ocultados, sugiere que hubo un esfuerzo deliberado por borrar ciertos aspectos de su legado. Hoy, más de 500 años después de su muerte, seguimos sin saber la verdad completa. ¿Quién robó el cráneo de Leonardo? ¿Fue un saqueador común o una sociedad secreta con un propósito específico? ¿Qué ocurrió con sus otros restos? ¿Siguen fragmentos de su esqueleto en colecciones privadas o en manos de instituciones que prefieren mantener el silencio? El destino final del cuerpo de Leonardo da Vinci sigue siendo un misterio sin resolver. Quizás aún yace enterrado en algún rincón olvidado de Francia. O tal vez partes de su cuerpo fueron separadas y ocultadas deliberadamente por aquellos que querían poseer el genio de un hombre cuyo conocimiento aún hoy sigue desafiando a la historia. Leonardo fue un hombre que lo desafió todo: el tiempo, la religión, la ciencia y el poder. Pero después de su muerte, su cuerpo y su legado fueron desmembrados, desaparecidos y ocultados. ¿Fue solo el destino de un genio o el resultado de una conspiración para silenciar sus descubrimientos?